Bueno, hola mis tesoros, feliz Día de la Patria. Vengo del acto de la escuela, eh, en donde, bueno, se conmemoró el Día de la Bandera y dije, ¿cómo yo puedo hacer patria en el día de hoy? Y bueno, cumpliendo con el pedido de ustedes, que querían tener un resumen de toda la unidad 2 para poder repasarla antes de la evaluación. Así que bueno, me puse manos a la obra. Y acá estoy haciendo patria un 20 de junio, dándoles una clase desde mi casita. Vamos a recordar cómo comenzaba la unidad. ¿Se acuerdan que empezamos hablando de la diferencia entre cuerpo y materia? Entonces decíamos por qué la madera es una materia, es una sustancia, y una silla de madera es un cuerpo. Y ustedes solitos fueron deduciendo que una silla de madera, un pizarrón de madera, una ventana de madera, todos eran cuerpos porque tenían forma definida. O sea que un cuerpo es una porción limitada de la materia que sea, en este caso madera, con una forma definida, una definición muy sencilla. Después comenzamos a ver la diferencia entre átomo y molécula, en donde en el pizarrón yo les había dibujado un átomo de oxígeno, una molécula de oxígeno, una molécula de agua. Bueno, acá en la filmina tenemos una molécula de agua, ¿no es cierto? En donde sabemos que una molécula, en este caso la de agua, está formada por átomos. La molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y tiene un átomo de oxígeno. Y así jugando habíamos llegado a la conclusión de que podíamos definir a una molécula como la unión entre dos o más átomos. Por lo tanto, ante la pregunta ¿qué es más grande, un átomo o una molécula? Sabemos que una molécula va a ser más grande, ¿sí? Porque está formada por átomos. De ahí pasamos a cómo ustedes imaginaban que podían llegar a estar las moléculas en el estado sólido, líquido y gaseoso, que eran los estados de la materia que estábamos trabajando. Habíamos dicho que toda la materia está formada por moléculas, entonces ¿cómo nos imaginábamos nosotros que estaban las moléculas en un estado sólido, en el líquido y en el gaseoso? Y llegamos a la conclusión de que en el estado sólido las moléculas están bien juntitas unas de otras, que no se pueden mover y que solamente pueden vibrar. Mientras que en el otro extremo, el estado gaseoso, teníamos bien dispersas. Y por estar bien dispersas las moléculas, decíamos que la fuerza que prevalece el estado gaseoso es la fuerza de dispersión. Mientras que la fuerza que mantiene todas juntitas las moléculas en el estado sólido es la fuerza de cohesión. Y en el estado líquido, que sería un estado intermedio, están en equilibrio tanto la fuerza de cohesión como la fuerza de dispersión. Ustedes tenían que repasar un poquito cuáles eran las características que tenían distintos elementos en estado sólido, líquido y gaseoso, las propiedades de estos estados. Por ejemplo, el estado sólido va a tener forma definida, mientras que el estado líquido va a adoptar la forma del recipiente que lo contiene. El estado gaseoso va a tender a expandirse lo máximo posible y así distintas características que lo vienen viendo desde la primaria. Bueno, ahí una vez que jugamos con el modelo molecular de los estados de la materia, vimos qué nombre recibían los distintos cambios de estado. Y vimos que cuando pasa una sustancia del estado sólido al líquido, como puede ser un hielo que está en estado sólido, agua al estado sólido, se derrite, pasa al estado líquido. Es la misma sustancia, el agua, ¿sí? Ese cambio de estado se llama fusión. Luego de líquido a gaseoso, vaporización. De gaseoso a sólido sin pasar por el estado líquido, sublimación. Todo este círculo se daría con un aumento de temperatura. Bueno, lo mismo tenemos cuando empieza a disminuir la temperatura. Tenemos vapor de agua, por ejemplo, que cuando disminuye la temperatura, por ejemplo un día de frío,
que el vapor, estamos hirviendo, cocinando, vemos que los vidrios de las ventanas o de la puerta se empañan. ¿Por qué? Porque se condensa, el agua al estado gaseoso, al chocar con una superficie fría, o sea que disminuye la temperatura, se va a condensar y pasa al estado líquido, o sea que el pasaje de gaseoso a líquido es condensación. De líquido a sólido, como sea cuando llenamos la cubetera y la ponemos en el freezer, sería solidificación. Y cuando tengo el pasaje de gas a sólido sin pasar por el estado líquido, sería sublimación inversa. Todos los cambios de estado se dan a una temperatura fija, por eso la llamamos punto de fusión o temperatura de fusión, a la temperatura en la cual el sólido pasa al estado líquido. Cada punto de fusión o cada temperatura de cambio de estado es específico de cada sustancia, ¿sí? También habíamos dicho que cuando tenemos la vaporización, o sea, el pasaje del líquido a gaseoso, también lo podíamos llamar ebullición, y la temperatura a la que sucede es temperatura o punto de ebullición. Por ejemplo, el agua sabemos que hierve a 100 grados centígrados, ¿sí? Esto era solo como ejemplo, o sea, lo básico, los estados básicos de la materia, porque más adelante, en cuarto, quinto, o cuando sigan estudiando alguna materia, alguna carrera por ahí científica, en donde se profundice un poco más en química y en física, van a ver que los estados no son solamente gaseosos, líquidos y sólidos, sino que existen más. Nosotros en lo cotidiano, más de un curso ya me ha preguntado, profe, ¿y el plasma qué es? Bueno, son otros estados de la materia. Hoy en día existen unos 6 estados de la materia. Pero ya para eso se necesita una explicación más microscópica, con mayores fundamentos, formación en física y en química. Por ahora nos conformamos con saber que tenemos sólidos, líquidos y gases. Luego trabajamos sistemas materiales, y vimos que había mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿sí? Esas mezclas homogéneas podían ser líquidas o también podían ser sólidas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hicimos repaso la semana pasada, más de uno me preguntó, ay, yo no me acuerdo qué era fase. Bueno, recordemos acá lo que son las fases, ¿sí? Fíjense, en el primer ejemplo que muestra esta filmina, la popular mezcla de aceite y agua que tantos han llevado para trabajar en el laboratorio, son 2 fases, porque yo veo 2 bloques de sustancias, con 2 componentes distintos, uno es el aceite y otro es el agua. En el esquema del central, del medio, me dice que tengo 2 fases, sólida y líquida, y sí, tengo hielo con agua. Yo veo 2 cosas diferentes, son 2 fases, ¿sí? Pero va a ser un solo componente, porque voy a tener agua al estado sólido y agua al estado líquido. En el tercero, más de la derecha, vamos a tener sal disuelta en agua. Tengo una sola fase. Cuando yo tengo una sola fase, es un sistema homogéneo, veo todo como todo junto, ¿sí? En este caso tengo 2 componentes, que es sal y agua. También charlamos en clase que cómo yo transformaba este sistema homogéneo en uno heterogéneo. Y habíamos dicho que podía colocar, por ejemplo, sal en exceso, entonces de esa manera se me iba a precipitar, que llega un momento en donde no se disuelve más, porque las soluciones tienen su límite de solubilidad. Hicimos el ejemplo con cuando nos hacemos un toddy, un chocolate con mucho cacao, que precipita, que decanta, porque ya no se disuelve más. Bueno, entonces acá tenemos sistemas homogéneos y heterogéneos, las fases y los componentes. Hicimos la práctica en el laboratorio, en donde hicimos también separaciones, y pudimos ver los métodos de separación. Acá tenemos otro sistema heterogéneo, inicialmente arena con corcho, luego le agregamos un componente más, el agua. Acá ustedes, ya que dimos toda la unidad, podemos presuponer que el corcho es menos denso que el agua menos denso que la arena. Por eso es que se me ubican en esas situaciones, en esas posiciones, perdón, ¿sí? Trabajamos en el laboratorio con el equipo de destilación, acuérdense que la mezcla que separábamos era una solución
homogénea de dos líquidos miscibles. Quiere decir que estos líquidos se mezclaban. Nosotros trabajamos específicamente con una mezcla de alcohol y agua. Acá le estaría faltando en el esquema, ¿qué le estaría faltando? Cómo yo iba midiendo, y le estaría faltando el termómetro, ¿no es cierto? Sabíamos que más o menos a los 78, 80 grados me iba a empezar a hervir el alcohol, los gases iban a subir por el balón, iban a entrar al tubo refrigerante, le hacía circular agua alrededor del tubo refrigerante, entonces se condensaba el alcohol, que estaba en estado gaseoso, se condensaba y podía recuperarlo en un vaso de precipitado en el otro extremo. Entonces, la destilación es uno de los métodos de separación que trabajamos. También tamizamos, acuérdense que la tamización es método de separación para una mezcla de dos sólidos, ¿sí? Hicimos separación magnética, trabajamos con los imanes, en donde pudimos ver las líneas magnéticas, vimos cómo se rechazaban cuando yo colocaba enfrentados imanes con el mismo polo y cómo se atraían cuando manejaba los polos opuestos, ¿sí? O sea que resumiendo, el primer laboratorio destilamos, hicimos imantación, separamos por imantación, cristalizamos la mezcla esta de sal disuelta en agua, ¿se acuerdan que cristalizamos? Algunos también probaron azúcar disuelta en agua, algunos realizaron filtración, sublimamos el yodo, un ejemplo de sublimación, o sea, un pasaje de estado, no es un método de separación, pero aprovechamos el laboratorio para sublimar. Es para visualizar un cambio de estado de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. En nuestro caso utilizamos las perlitas de yodo, ¿se acuerdan? Y destilamos. Este fue el primer laboratorio en donde trabajamos distintos métodos de separación y pudimos clasificar sistemas homogéneos y heterogéneos. Luego comenzamos a repasar un poquito lo que fue la unidad 1 con lo que significa la masa y sus unidades, el peso y sus unidades, y acá agregamos una característica más de las sustancias materiales que vendría a ser el volumen, ¿no es cierto? Y vimos cuáles son las unidades de volumen. Entonces, ¿qué definimos? La densidad, que tenemos masa sobre volumen, y el peso específico, que va a tener unidades de peso sobre unidades de volumen. También vimos que como el peso es masa por gravedad, haciendo un jueguito en la fórmula, llegábamos a que el peso específico también lo podíamos calcular por multiplicando la densidad por la gravedad. Retomen sus carpetas porque no se lo escribí acá, y fíjense bien cómo llegábamos a que peso específico también era densidad por gravedad, y que siempre el peso específico va a tener una unidad de peso, newton, dina, kilogramo, fuerza, sobre una unidad de volumen, que puede ser litro, centímetro cúbico, etcétera, ¿sí? Hablamos del principio de Arquímedes, y vimos que el principio de Arquímedes nos iba a servir para poder determinar el volumen cuando yo tenía un cuerpo irregular y yo no podía calcular el volumen por una fórmula. Entonces, esto fue nuestro segundo trabajo de laboratorio, en donde nosotros llevamos una cinta, graduamos más finito todo lo que sea un vaso de precipitado, en este caso el esquema es una probeta, Entonces yo cargaba de agua, luego colocaba mi objeto y lo que se me desplazaba era el empuje que recibía de abajo hacia arriba, según el principio de Arquímedes, iba a ser equivalente al volumen de la pieza que yo quería analizar. Por lo tanto, en el segundo laboratorio trabajamos con la balanza granataria, que vieron que tenía 4 hileras, una que me medía de 0 a 200 gramos, la otra iba de 10 en 10, después de 1 en 1 gramos y después ya los decimales de gramos, ¿sí? O sea, miligramos. Bueno, ¿se acuerdan que aprendieron a tomar la masa con estas balanzas? Determinaron el volumen aprovechándose del principio de Arquímedes y así calcularon la densidad y el peso específico. Entonces, por ahora tenemos las materias, los cambios de la materia, que son fenómenos físicos
y químicos. Y vimos con un ejemplo en clase que cuando yo rompía el papel era un cambio físico, mientras que cuando yo lo quemaba